Ya, vamos a dar comienzo oficial a este webinar. Ahí después Clemente, cuando se vayan sumando las personas, las va a ir aceptando. Agradecerles, como siempre, darle la bienvenida, que estén en este webinar, octavo ya webinar del año, en donde vamos, ¿no es cierto?, reuniéndonos como empresa y como líderes de la Alianza por la Diversidad y el Género para conversar sobre esos temas que son relevantes para su trabajo, relevantes para su gestión, pero por sobre todo relevante en la toma de conciencia sobre cuáles son esos temas que hoy día nos ocupan, nos preocupan y nos hacen hacernos preguntas y reflexionar para ver de qué manera podemos implementarlo en nuestras instituciones. Como siempre, vamos a comenzar con una pequeñita presentación para dar contexto y luego le vamos a dar. Perdón, ahí se me adelantó la cosa. Le damos la bienvenida a nuestro expositor, nuestro facilitador de hoy. Primero, como siempre, darle la bienvenida, ¿no es cierto?, a todas nuestras organizaciones y nuestras empresas que son parte de la Alianza por la Diversidad y el Género, algunas desde sus inicios, hace ya 7 años, otras que han estado uniéndose en el último tiempo, pero sin duda somos una comunidad muy potente que estamos, como les decía antes, ¿no es cierto?, no solamente trabajando por los temas que son de relevancia, sino que también buscando espacios de reflexión y de toma conciencia para que justamente podamos avanzar en todo lo que es la transformación cultural de las instituciones, de los líderes, que a veces eso es de lo que más nos cuesta, ¿no es cierto? Nosotros a través de los índices podemos verlo que la política, el protocolo muchas veces existe, pero llevarlo, implementarlo y que se haga parte de la cultura es donde está ahí el mayor desafío, el mayor reto, y eso es lo que buscamos nosotros apoyar con estos espacios, estos webinars de la Alianza. Recordarles que, como lo hemos hecho en los últimos webinars, ¿no es cierto?, está activa para ustedes, ¿no es cierto?, para todos los líderes de la Alianza y de las otras iniciativas de Prumana, la plataforma de aprendizaje colectivo Prumana, para que se sumen a ella, para que desde ahí también puedan hacer sus reflexiones, generar también conexión con otros líderes que son parte de la iniciativa y también poder revisar, revivir los espacios que hemos hecho en el último tiempo y también encontrar distintos videos, distintos documentos que son de inspiración para ustedes y para sus equipos cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de cambiar las culturas. Y queremos hoy día, por lo mismo, mostrarles este video para comenzar a entrar en sintonía con este espacio que hoy día vamos a tener durante esta mañana. Alojado, por supuesto, en nuestra plataforma para que la vayan a ver. Ley de Murphy. No se me está activando el video, de un minutito, voy a volver a cargar la página para que podamos revisarlo. No, parece que la ley de Murphy hoy día se hizo presente en mí, así que no, no sé por qué lo probamos antes y no tuvimos ningún problema, pero no me está cargando. Pero en el fondo es un video que mostraba, que no sé si ustedes lo han visto en otras oportunidades, pero mostraba cómo una mujer, ¿no es cierto?, dos equipos de fútbol femenino estaban jugando y en un minuto a una de las mujeres se les cae su burka, digamos, y entran todas las del equipo contrario a hacerles un espacio de cuidado, de contención, para que desde ahí ella pudiera arreglar y pudiera poder seguir jugando y no tuviera ese problema. ¿Y esto por qué se los pusimos? Porque sin duda parte también de la diversidad para la felicidad, ¿cómo se llama este espacio que vamos a tener? Tiene mucho que ver con la empatía y con el respeto, ¿no es cierto? Desde ahí estamos hablando, desde ahí donde queremos evocar lo que implica, ¿no es cierto?, la felicidad en los colaboradores. Y también fuimos a la inteligencia artificial, que en el último tiempo nos está dando algunas respuestas, ¿no es cierto?, que estamos buscando a distintas preguntas. Y le preguntamos si es que la empatía con la diversidad entregan más desarrollo de talento y felicidad en las personas. Y fue tajante, nos dijo absolutamente. Y algunas de las razones, obviamente, que nosotros conocemos en este grupo son que tiene que ver con la inclusión, ¿no es cierto?, la inclusión, también entendimiento de las necesidades, fomento de la creatividad, desarrollo de habilidades, mejora del clima laboral, aumento de la satisfacción laboral, retención de talento y algo también que tiene que ver con lo que estamos hoy día conversando, es mejora de la salud mental. Sin embargo, hoy día queremos conversar de eso, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo tenemos todos los que estamos aquí, que trabajamos en estos temas en nuestras organizaciones, de alguna manera clara, ¿no es cierto? Pero hoy día quisimos invitar a Javier a que pudiera conversar con nosotros sobre esto, sobre
¿Por qué finalmente la diversidad aporta la felicidad a las personas? ¿Por qué las empresas que tienen una diversidad, que haya inclusión coherente y consistente, es un habilitador para el desarrollo de talento? También cuáles son los desafíos que todavía se tiene con ello y por qué invitamos a Javier, el gerente, como aparece ahí, ¿no es cierto?, de sostenibilidad y relacionamiento comunitario en SQM. Ya llevamos un largo tiempo trabajando en conjunto y lo que nos pareció más interesante, y que fue lo que conversamos con Javier antes para preparar este espacio, es que justamente él, bueno, además de ser gerente de sostenibilidad, obviamente es persona, es padre, ¿no es cierto?, tiene también su familia y él además es un activista, ¿ya? Es un activista por las familias homoparentales. Y nos pareció muy interesante poder conversar con él cómo estos temas se estaban integrando, ¿ya? Cómo se estaban integrando en las empresas desde esta perspectiva, cómo una persona, ¿no es cierto?, que de alguna manera es representativa de algunos de los grupos de diversidad en las empresas, están hoy día generando o están hoy día relacionándose con las organizaciones desde este lugar. Así es que para no quitarles más tiempo, voy a dejar con ustedes a Javier Silva, que ya lo presenté, así que Javier, es todo tuyo, este grupo de personas que vienen hoy día a conversar, reflexionar. Recuerden, por favor, que una vez vayamos terminando las conversaciones, podemos ir haciendo preguntas y reflexionando y conversando, que esa es la idea por este espacio de diálogo con Javier y también con todo este grupo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Florencia, por la invitación y saludos a todos y a todas conectados. Fue un gran desafío preparar esto, ¿no? Porque estoy acostumbrado a, a conversar, a hablar de los temas, pero sentarme a llevarlo al desafío de hablar con líderes en diversidad e inclusión, equidad e inclusión, es desafiante, un bonito desafío, así que ojalá podamos hacer reflexiones, todo enfocado, tratar de hacerlo de primera persona, porque creo que eso es lo que puedo aportar en esta conversación, de lo que he vivido en la organización, en lo que he vivido en mi rol de activista por los derechos de las familias LGBT y también con lo que hemos aprendido en la organización con esta dualidad que es una empresa minera con toda una trayectoria distinta a la diversidad, pero que ha ido cambiando, ha ido incorporando esta visión porque voy a comentar. Entonces, partiendo de eso, les voy a compartir un par de láminas. Si me pueden habilitar para compartir, por favor, Y sí, el host. Esto no lo probamos. Solamente es para guiar la conversación y acá está, ya, y ahí se ve me perfecto. avisan. ¿Sí? Perfecto. Ya. Sí. Tienes que ponerlo en presentación, eso sí. ¿Está en modo presentación o no? No, aquí se ven como Ya. las slides al Ok. lado. ¿Ahora? ¿No? No, Ya, deja salir entonces. Voy a ponerlo en esa presentación. Y ahora me voy a... ahí ¿Ahora? sí. Perfecto. Ya, Sí. perfecto. La pregunta que quiero que reflexionemos es ¿por qué creemos que aporta la diversidad a la felicidad de las personas? Y para eso partimos de definiciones básicas de qué es felicidad y qué entendemos por felicidad. Cuando hablamos de estos estados de grata satisfacción espiritual y física, pensando que en las organizaciones finalmente somos personas que trabajamos con un bien, con un fin común, algo que nos une, una idea, un propósito, un proyecto, el que las personas que estemos en las organizaciones estemos en un estado de grata satisfacción espiritual y física, ¿qué necesitamos para eso? Entonces, en ese sentido, en esa eh, idea de que para uno estar grato, ¿qué necesita? Empecé a buscar lo que provoca este estado de grata satisfacción. En los estudios que uno está haciendo distintas entidades, como Place to Work, o también análisis que han hecho ONGs en relación a la felicidad de las empresas, cuando los colaboradores confían en ellos y en sus colegas, o sea, cuando existe un ambiente de confianza en la organización, estas personas que trabajan para este fin común,
Finalmente, se trata de manera justa e independiente de su raza, género, orientación sexual o edad, y por ende es más probable que estas personas, estando en este ambiente protegido de confianza, eh, uno puede finalmente desarrollarse, tengan ganas de ir a trabajar, se sientan orgullosos de su trabajo y quieran permanecer por mucho más tiempo. Si yo tengo tres variables para las organizaciones, creo que es interesante poner, estar atentos. Porque finalmente todo esto, vamos a ver más adelante, en qué se traduce en la organización. Y otro ámbito de cómo la sociedad ha ido avanzando en este tema, no solamente lo han tomado las empresas, también el gobierno se ha tenido que hacer cargo. Por ejemplo, con la ley 20.400, que fue la ley de matrimonio igualitario, por la cual estoy acá presente y puedo estar casado, buscaba que las personas fueran seguras y valoradas por su verdadera identidad. O sea, una persona que pueda expresar con el respaldo de que un Estado está reconociendo su forma de hacer familia, su forma de tener pareja, da una seguridad que quizá para las personas que no son de ese colectivo no lo entienden. Nosotros cuando, eh, les cuento un poco, yo fui el primer matrimonio igualitario y cuando nos entrevistaban de por qué es tan importante de tener una ley que iguale las condiciones, era porque sentíamos que por un lado, había un acuerdo de unión civil que daba unos lineamientos similares, pues no era lo mismo. Y el principal hecho que significó para nosotros un cambio es que estaban los derechos de filiación de los hijos ya incorporados en esta ley. Con la ley de acuerdo de unión civil, no podían las dos partes de la familia, el padre o la madre, o los dos madres o dos padres, reconocer a sus hijos como hijos propios. En cambio, con la ley de matrimonio igualitario, esto cambia. ¿Y eso qué significa? Nosotros sentimos un respaldo. Podemos estar en la calle con la seguridad de que hay un Estado, hay un gobierno que nos reconoce y de alguna forma nos respalda. Y eso realmente se siente fue un cambio muy relevante para nuestro colectivo. Obviamente que una cosa es la ley y después cómo esto va avanzando en la cultura, pero ya es un primer paso, que estamos atrasados como sociedad, pero es necesario realizar, que también va a tener impactos en las organizaciones en las cuales estamos nosotros presentes. Avanzando en esto, en por qué creemos que una organización que tenga una política, un estándar de diversidad, equidad e inclusión coherente, es habilitador de que las personas se puedan desarrollar. Bueno, en otro que es básico, o de lo que hemos vivido y los contactos o las redes que he realizado, cuando uno está dentro del proceso, no puede lograr ser uno mismo en los espacios de trabajo, finalmente uno se va limitando a compartir con tus colegas en espacios fuera de la oficina, a eh, poder expresarse de una forma que permita psicológicamente desarrollar tus potenciales no solamente desde el punto de vista en la parte social, sino también en la parte profesional. Uno necesita estar cómodo, grato, como dijimos, de confianza para poder trabajar, para poder desenvolverse, para poder desarrollarse y para poder crecer profesionalmente. Si uno está buscando otro lugar, sí, o es menos probable que esté buscando otro lugar para trabajar si es que tiene esas condiciones de poder ser uno mismo. Y eso, a nivel organizacional, también no solamente ayuda a atraer los talentos diversos, que sabemos que la diversidad, que lo hemos visto en otras conversaciones, apunta a tomar mejores decisiones, a prepararse para estar enfrentado a escenarios difíciles en el futuro, sino que también ayuda a retener ese talento diverso que quiso ir, que confió en una organización que dio con una apertura a distintos tipos de personas. Y aquí esto es lo que quería llevar, de cómo esto fue un estudio de 2018, pero totalmente vigente, que es lo que cómo se ven las afectadas las empresas cuando la diversidad es incluida como un valor primordial, se vive y es respetado. Y como ya algo les comenté, mejora el desempeño individual y organizacional. Ya hay evidencias de equipos diversos obviamente, las decisiones son más innovadores porque cuando tenemos grupos de personas más similares de alguna forma, las soluciones van a ser similares. En cambio, cuando uno llega a hacer una pregunta distinta, te van abriendo oportunidades de generar nuevas soluciones.
que pueden ser más innovados, los problemas que estamos enfrentando, y obviamente con esto, como les dije, al estar una persona en confianza y en un ambiente grato, mejora el desempeño individual. Ser transparentes, o sea, las personas que estamos trabajando acá, podemos ser transparentes y eso nos ayuda a desarrollar nuestro desempeño y retener los talentos. Ya un poco más de números que está el estudio, es que los empleados que están dentro del closet y aislados son 73% más propensos de dejar su lugar de trabajo en los próximos. Entonces, si eso lo vemos a costo empresa, la rotación obviamente es un costo para las empresas de poder preparar a nuevos trabajadores, de salir a buscar el nuevo proceso. Pero si uno quiere retener este talento, hay una oportunidad grande de poder hacerlo. Y 72% de los aliados estarían más propensos en aceptar una oferta de trabajo si la empresa tiene políticas de diversidad LGBTIQ+. Me estoy enfocando en este grupo, es el ambiente donde vengo, pero se puede extrapolar a otros grupos de interés, grupos de personas. Javier, Javier, perdona, Florencia, en la última parte como que se te cortó un poquito, ya, como que perfecto. el audio se te cortó un poco, si puedes repetirlo. Ok. Gracias. Con respecto a los aliados, del 72% de los aliados, personas que valen un valor principal para su desarrollo, estarían más propensos a aceptar una oferta de trabajo si la empresa tiene políticas de diversidad. Entonces, esto es lo que yo sé que está enfocado a la comunidad LGBT, pero los distintos grupos de interés están en lo mismo. Personas por ejemplo, de etnias o de pueblos originarios, personas en situación de discapacidad, al sentir que la empresa tiene políticas establecidas y visibles, que va a ver más adelante, estamos propensas a aceptar esas ofertas de trabajo. Por lo tanto, para las empresas, por un lado la rotación y por un lado que ser exitoso de atracción de talento, tiene beneficios que van más allá de solo el eslogan de tengo una política de diversidad e inclusión. Y esto aquí lleva también a otros stakeholders, si nos lo vemos afuera de las empresas, de que fortalece la reputación de las empresas. El 71% de la comunidad LGBTI y el 80% de los empleados son más propensos a comprar un producto de empresas que apoyan la inclusión, por ejemplo. Y el mercado de consumidores de la comunidad LGBT representa 72 trillones de dólares. O sea, estamos viendo de que hay un mercado que privilegia a productos que fueron creados por empresas, por instituciones que tienen políticas activas, que son abiertos a contratar, a generar ambiente de trabajo para la comunidad LGBT, y, como digo, lo podemos esto extrapolar a otros grupos de interés presentes en las organizaciones. Entonces, quería darles un poco de marco de por qué es importante y de por qué no solamente tenemos que quedarnos con una idea superficial del valor de la diversidad, sino también que esto genera en estas organizaciones mejores estándares y mejores oportunidades para el futuro. Hacerlos más sostenibles finalmente en el futuro. Y aquí es donde quiero hacerles estas preguntas de que uno las vaya contestando internamente. Cuando uno dice que tiene una política, uno dice que son empresas que eh, son abiertas o tienen políticas de diversidad, equidad e inclusión. Primero, la pregunta, la básica, uno tiene que partir por esto en las organizaciones. ¿Existe una política? ¿Es promovida en la organización? ¿Es visible, es conocida por todos los trabajadores? Hay veces que uno la tiene en su página web, intranet, y cree que eso es suficiente. Lamentablemente, no. Primero, por la rotación. Segundo, porque las personas, los trabajadores, no estamos metidos en internet todo el día. Si uno quiere mensajes clave, tiene que esto acompañarlos de campañas comunicacionales, con capacitaciones, con hacerlo visible en espacios públicos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque para las personas que somos de estos colectivos, tenemos que ver presentes. Esto es súper relevante. Psicológicamente, ver que estamos incluidos dentro de una política nos hace sentir más seguros. Identificaron los grupos prioritarios de diversidad y inclusión. Es muy distinto quizá a organizaciones que están en distintas partes del país que pueden estar con grupos de interés pertenecientes a ciertos grupos de pueblos originarios, o personas que vengan de otros países, extranjeros que estén presentes. La comunidad LGBT, cómo está la diversidad con respecto a las mujeres, si está yendo una equidad o no ahí, con respecto a los grupos etarios. Obviamente empresas pueden tener distintos grupos de interés, distintas edades que estén presentes, y eso también son necesidades que tenemos que primero identificar para ver cómo podemos abordarlo, por qué canal llegar.
cómo lograr que, por ejemplo, en mensajes, cuando mandamos mensajes de el Día del Tabaco, también mandar mensajes para el Día del Orgullo, para las festividades de los pueblos originarios, para los días nacionales de los países cuales tenemos nosotros trabajadores internos. Eso hace una señal de que la organización está interesada y está consciente de que hay personas distintas trabajando internamente. ¿Ya? Existen habilitadores para que puedan sentirse las personas cómodas. Por ejemplo, en el caso de la comunidad trans, por ejemplo, hay baños únicos. Con respecto a lo más evidente, las personas en situación de discapacidad que estén los accesos, pero eso ya está parte de la ley. El tema es que nosotros eh, como empresas tenemos la responsabilidad de ir más allá. Si conocemos esto, si sabemos que hay grupos de interés, ¿cómo podemos hacernos cargo de que su estancia en la empresa donde pasan la mayor parte de su vida sea cómoda? ¿Ya? Que no, por ejemplo, nos pasa a los mensajes de Navidad o para ciertas festividades que siempre aparecen solamente familias heteronormadas. Entonces, ¿cómo lograr que también dentro de la diversidad existan otros modelos de familia también representados? Otro tema que me ha tocado a mí lidiar internamente. Cuando voy a ingresar a algún beneficio del banco o de la misma empresa, a postular una beca, apellido materno, apellido paterno. Todos estamos postulados, en Chile es lo que se usa. Pero ya con la ley de matrimonio igualitario, yo estoy viendo por mis hijos. Mis hijos cuando tienen que llenar eso, un par de más, varios años más, pero yo creo que hay niños más grandes, van, en mi caso no tienen apellido materno, tienen primer apellido y segundo apellido. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacernos conscientes. No es por, y aquí yo sé que no hay mala fe, pero al tener personas diversas en la organización, podemos hacernos estas preguntas y tratar de incorporarlas dentro de los procesos de selección, por ejemplo, al momento de llenar un currículum, al momento de, cuando uno dice ya, inscríbete en esta charla, inscribe tus apellidos, esas señales para nosotros son relevantes. Entonces, eso quiero también ayudarlos a cuestionarse, a preguntarse, que ustedes sean también unos habilitadores para abrirse a esas preguntas y poder generar esos cambios que son necesarios para que estos grupos de interés se sientan cómodos. Y con respecto al último, el lenguaje inclusivo, no estamos hablando de ley, que en algunas, que en algunas partes se ha avanzado, sino es todos y todas en los mensajes con respecto, como dije, a los saludos de las festividades de los pueblos originarios, en el respeto a distintas religiones también, a las creencias que puedan tener los grupos de interés presentes en tu organización. Esto, insisto, no es superficial. Esto tiene un cambio en la percepción que tienen las personas de cómo el empleador, cómo quienes toman decisiones están considerando su permanencia en esta organización de trabajo. Esto son algunas preguntas bien a la rápida que fui identificando dentro de lo que he estado viviendo, pero que creo que es, no están más cercanas. Y después, quizá cuando entremos en la conversación, me gustaría ver si ustedes cómo lo han interpretado, si se han cuestionado este tipo de cosas, si, cómo han ido avanzando, porque en las organizaciones que me ha tocado conversar, muy pocas han llegado a este nivel de preguntas. Entonces, todos como se sienten orgullosos de que son inclusivos, pero al momento de empezar a escarbar un poco, se quedan en las políticas, se quedan solamente en las buenas intenciones. Como bien ya adelantó Florencia, los desafíos que yo veo primero son los básicos, el respeto y la empatía. Partiendo de nuevamente por la definición, ¿qué es respeto? Sentimiento de que se quiere hacia alguien o algo y que hace que se les trate con atención y cuidado, que se les reconozca un mérito o valor especial. O sea, los desafíos que tenemos dentro, no solamente de las relaciones, sino también como sociedad, pues digo que esto es un cambio cultural que tenemos que ir viendo, es que tenemos que respetar a las personas por lo que son, no por lo que queremos que sean. Acá va desde cosas tan básicas como tú te expresas con tu pelo, con tu peinado, con tu forma de vestir, cómo te comunicas, cómo sientes que la cultura no te está forzando a ser alguien que no eres,
es lo que impacta en los grupos de interés, los stakeholders que están dentro de la compañía de forma muy relevante. Tenemos que evitar, y ya la ley Karin lo está estableciendo, el tema con respecto a los temas que involucren alguna característica de la persona que tienes enfrente, pero también tiene que ver con la capacidad cognitiva, con la capacidad de entendimiento, eh, no sé, como antes uno escuchaba muy fácil el pasillo a los amanerados, a las personas bromas en relación que hay muchas con respecto a la comunidad LGBT, pero que ahora, si uno lo ve desde el prisma, oye, yo te respeto por la forma en que tú decidiste ser tu familia, decidiste desenvolverte, ¿qué genera en la contraparte? Confianza. Y la confianza ayuda, como ya dijimos anteriormente, a que nosotros podamos abrirnos y desarrollar nuestro potencial. Y en línea con esto, la empatía. O sea, tú tienes que ponerte en el lugar del otro. Tienes que identificarte. Cuando, por ejemplo, al tema de los apellidos, yo creo que les hizo sentido el que, oye, apellido materno, si no tengo mamá, obviamente no soy de la comunidad LGBT. Las familias monoparentales, por ejemplo, cuando apellido paterno no tienen. Es como ya generan los conflictos a las madres solteras. Un tema que tienen que hablar con sus hijos, pero no es porque sea un problema, sino porque la sociedad crea un problema que no existe. Uno tiene que volver acá a los niños. Nuestros hijos cuando cuentan que tienen dos papás, lo dicen de una forma tan liviana, tan genuina, que la respuesta es que no. Hemos estado en plazas en que le preguntan otros compañeros o niños que están en el mismo juego. ¿Dónde está tu mamá? Y mi hijo contesta, no, tengo dos papás. Ah, qué bueno, qué entretenido. Y ahí queda la conversación. No existe un prejuicio o forzar a que ellos se sientan incómodos por no tenerlo. Eso también viene de la casa, que uno les va abriendo, siendo súper transparente con su proceso, con el tipo de familia y dándoles algunas herramientas para poder contestar. Pero eh, ve que esto es un tema que ya está en generaciones que insisten en eh, tratar de que todos sean de la forma que quieren, de encasillar a las personas. Entonces, eso es lo que creo que tenemos con estas políticas de ir abriéndonos. ¿Ah? Cuesta cuando uno ya tiene cierta edad y que está acostumbrado a ver las cosas de una forma. A mí también me costó un principio, siendo el mismo del colectivo. Decir gay, por ejemplo, decir que habían homosexuales, me costaba, la palabra me costaba decirla, pero siento que es necesario que tengamos esta capacidad de cómo yo logro desde lo que yo quiero para mí mismo, que el otro también lo tenga, en el sentido de una seguridad, una felicidad, poder tener las mismas oportunidades. Y eso creo que es algo que nosotros necesitamos avanzar como sociedad. Tenemos ya leyes que estamos avanzando, matrimonio igualitario, ley CARI, las políticas internas, pero es tiempo de vivirlo en el día a día en tu organización, en los desayunos, en las actividades fuera de la oficina, cuando, por ejemplo, o el- se hay actividad fuera del horario laboral, una actividad más de esparcimiento, cuando se invita a la pareja o a no asumir, por ejemplo, que yo tengo mujer o la mujer tiene marido, que eso ya te genera como, oye, entrar a explicar. Entonces, esos pequeños detalles van ayudando de que nosotros podamos participar en esta instancia, podamos ir con nuestras parejas respectivas, podamos sentirnos tranquilos de que vamos a tener un ambiente seguro, un ambiente protegido. Porque hay personas que nosotros de alguna forma igual generamos vínculos. En el trabajo estamos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas ahí, más que en nuestra propia casa. Entonces, ¿cómo no vamos a querer como sociedad que estemos en un ambiente cómodo? ¿Cómo lo he enfrentado de las imágenes? Yo creo que la primera salida como del closet más grande fue frente a todo Chile con el presidente de la República en un evento que fue, jamás pensamos que iba a tener este revuelo. Nosotros eh, nos salió la oportunidad, la tomamos, pero pensamos que era solo el hecho y fin, pero fue muy mediático. Nos dio muchas oportunidades que nos impulsaron a tomar una responsabilidad como vocería de este colectivo. En ese sentido,
En la empresa, por ejemplo, hizo pública una carta de felicitación que se pasó a los medios, la pasó, entonces ya dio una señal una organización que estaba felicitando o reconociendo que hay familias diversas que están presentes y que es posible para incorporar. De ahí yo he tomado más, de forma más personal esta vocería en paneles de discusión, creé una organización de familias por gestación subrogada, por ejemplo, que no existía en Chile, dado que yo tuve a mis hijos por esta vía. Entonces, fui dando voz a otras personas, pero ¿por qué pude hacer esto? Porque sentí una confianza de que ya tenía un Estado que me respaldaba, una empresa que me respaldaba, y un círculo que me permitía seguir avanzando. Sin esto es imposible que haya tomado esta vocería o estos paneles o estar acá presente hablando sobre esto, impulsando a las personas a que puedan alcanzar este nivel de tranquilidad y, por ejemplo, puedan tener familia como lo hicimos nosotros. Entonces, es un poquito de cómo uno ve en primera persona. El sentirse seguro genera que uno pueda desarrollarse, cursarse, alcanzando niveles de desarrollo intelectual, profesional, distintos a que pues, estuvieses encerrado. Yo antes de salir de closet en la compañía, las oportunidades que tenía eran bien pocas, en el sentido de que yo prefería no ir a ninguna actividad. Estaba como analista tratando de pasar lo más piola posible, y eso es un reflejo de que no lograba alcanzar el potencial que creo que tengo. Y eso nos puede pasar a todos. O sea, el poder hablar en una reunión, el poder, porque tenías miedo de que te miraran de una forma distinta, como que se dieran cuenta, eh, son prejuicios que uno les va afectando. En cambio, cuando ya tienes ese respaldo, bueno, uno puede como florecer de alguna forma. Y solo para contexto de cómo logramos nosotros, nosotros iniciamos en 2019 un proceso de gestación subrogada en el extranjero. A los que no conocen, es un proceso en que una mujer lleva el embarazo por parte de una familia que no puede hacerlo. Puede ser en caso, tenemos en la asociación, por ejemplo, mujeres que tienen problemas de fertilidad, hombres solteros, pareja de hombres, que quieren tener familia, son los padres comitentes o padres de intención, y una mujer puede llevar esto, y lo interesante que acá es que por lo general se usa el material genético de los padres. Entonces, una mujer lleva el embarazo, otra mujer es la donante del óvulo, y uno de los padres puede ser el donante del esperma. Entonces, de esta forma, nosotros en nuestro caso pudimos tener familia. El 2020 de este año, el de mayo de este año, en pandemia, nació Clemente, donde fue la primera vez que tuvimos que hacer un poco más público antes del matrimonio igualitario, nuestra situación, dado que en pandemia estaban todas las fronteras cerradas, no podíamos ir a buscar a nuestro hijo que iban a nacer en mayo, pero lo interesante es que sentimos ahí una situación de discriminación, porque se estaban dando pasajes por vuelos humanitarios solamente a residentes en Colombia que estén en Chile, nosotros, en un texto colombiano, y a situaciones humanitarias. Y nosotros, al tener nuestro hijo que iba a nacer en Colombia, pero viviendo en Chile, si somos residentes, no caíamos en ninguno de esos puntos. Entonces, una desesperación que teníamos porque iban a nacer y no iban a poder estar fue terrible. Tuvimos que abrirnos a la prensa y tratar de salir de algún medio contando nuestra situación, y lo logramos hacer. Salió un reportaje, llegó a oídos de el Ministerio de Relaciones Exteriores y nos dieron el paso para poder entrar. Entonces, también eso fue un tema que antes de ese hito nosotros queríamos mantenerlos lo más cerrados posible con nuestra forma de hacer familia, pero fuimos algunos empujados, y eso nos hizo ver que todos los miedos que existían, muchas otras familias los tenían. Y nos empezaron a contactar, que estaban queriendo hacer un proceso similar, que no sabían, que tenían muchos prejuicios. Bueno, nos abrimos y podemos ayudar a una persona de forma desinteresada a eh, ser familia. En noviembre de 2021 sale nuestra segunda hija, Lola, y el 2022, gracias a la creación de ley de matrimonio igualitario, pudimos reconocer nuestros hijos como nuestros, con nuestros dos apellidos,
bajo registro civil. Entonces, eso es la historia que nos permitió actualmente tener hijos reconocidos por ambos padres y viviendo con nosotros. Ya tienen Clemente 4 años, Lola 2 años 9, y estamos viviendo lo igual que los que ustedes tienen hijos, de fríos, de los turnos, de, de los colegios, de los jardines, de cómo llegar a las mañas, prácticamente una familia como cualquier otra, pero aquí tiene el paréntesis de que acá somos dos padres. Eh, Voy a comentar también un tema que me he olvidado ponerlo acá en la presentación, pero creo que es interesante verlo. También otras consultas que uno se hace, como puede hacerse en las organizaciones, por ejemplo, como el caso del postnatal. Acá no existe una madre, no existe una figura respaldada por la ley que que puede tener acceso legalmente a este beneficio o a este derecho. Nosotros en la organización, en mi caso, fue voluntario. La empresa me dijo, ok, tú tómate tu postnatal, entendemos tu situación, entendemos tu familia y queremos que estés con ese hijo que necesita el cuidado de un padre, finalmente. Con la organización hemos avanzado de que muchas veces las ISAPRES reconozcan a los padres. Obviamente tenemos que hacer un trámite previo, que un documento notarial que indica que no existe una madre, pues no se pasa al padre, pero es un poco más burocrático. Lo que los invito a sus organizaciones es que vean políticas que tengan que ver con el cuidado de los niños al nacer por distintas familias. Puede ser en el caso de dos papás, puede ser en el caso también de padre y madre en que la madre quiera seguir trabajando y el padre puede quedarse con el cuidado del niño. Es un punto yo creo que es muy relevante de la corresponsabilidad, que apuntaría también a las diferencias que existen en oportunidades laborales para las mujeres. No asumir que la mujer siempre es la que toma el postnatal, pues eso obviamente limita las decisiones, que no va a contratar, porque no va el postnatal, etcétera. Si abrimos eso, ese sesgo de que puede ser cualquiera de los dos padres que tome ese postnatal, creemos que también va a mejorar las condiciones de la sociedad en términos de igualdad entre hombres y mujeres. La corresponsabilidad hay que vivirla. La corresponsabilidad se puede. Nosotros como dos padres podemos demostrar que sí podemos hacernos cargo de los niños. Cambiamos pañales, damos mamadera, retamos, damos cariño. O sea, lo que se veía anteriormente que el padre tiene un rol como de el proveedor, también puede tener el rol de cuidado. Entonces, eso también es algo que les quería transmitir. Y bueno, yo creo que ahí estoy como justo en el tiempo, 29 minutos, como mi Súper. conferencia 30. Dejo abierto para que podamos ir discutiendo, conversando sobre los temas que ustedes tengan. Súper, Javier, te pasaste. Muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste y lo interesante de escucharte es que se puede vivir, o sea, se puede ver de qué manera la teoría, ¿no es cierto?, conversa con la práctica o cómo se vive finalmente todo eso que las empresas quieren realizar, que buscan, desde como tú mismo dijiste, el tema de que hay no hay que hay una mala fe, sino que en el fondo están buscando hacerlo de la mejor manera posible, pero sí lo que nosotros también hoy día identificamos y por eso nos parecía interesante esta conversación contigo es de qué manera las empresas están logrando que esa política, ese protocolo, ese querer ser en el fondo se expresa realmente en las instituciones y en el día a día de sus colaboradores y sus colaboradoras. Cómo esa política de respeto finalmente es acogida y lo sienten sus propias personas. Voy a dejar ahora abierto, por favor, el micrófono. Los que quieran hacer alguna pregunta pueden ahí en reacciones levantar la mano o levantarme la silla y le doy la palabra. Invitarlos y invitarlas también a que puedan prender sus cámaras para que tengamos hoy una conversación con Javier. Les invito a que aprovechen esta instancia para poder hacerle preguntas y también para poder entregar alguna reflexión también de cómo lo están vivenciando ustedes en sus instituciones. Si hay alguien tiene una pregunta, de todas maneras voy a comenzar yo, Javier, con algunas preguntas que tengo acá, pero me encantaría también que se animaran y como les digo, ahí me levantan ahí en reacciones, abajo pueden levantar su mano y les doy la palabra. Em,
Hablaste tú, como te decía, del tema de que no hay una mala fe. Yo creo que eso también me parece súper relevante que lo expresa tú siendo una persona parte o representante, ¿no es cierto?, dentro de tu organización de parte de los grupos identificados como prioritarios. Entender también que no hay una mala fe, sino que en el fondo hay un trabajo que hay que hacer en conjunto. Yo creo que eso es súper relevante y nosotros también lo vemos a través del trabajo que hacemos con las distintas empresas. Pero eso se logra, y ahí tú dijiste un concepto bien clave, con confianza. O sea, la única manera que yo puedo finalmente trabajar en conjunto es cuando me siento acogido, ¿no es cierto? Cuando hay una relación de confianza. Y además también para las empresas, hoy día además que estamos en un contexto de mucho, si lo podemos decir, estrés o desafío normativo respecto a todos estos temas, ¿no es cierto? La confianza permite la empatía y la empatía da espacio para el error. Con esto me quiero explicar, en el fondo, en una institución, cuando, como por ejemplo, poniendo el ejemplo de Javier, le hacen llenar en su empresa que tiene una política, tiene un protocolo, tiene todo, ¿no es cierto? Algo, pero le hacen llenar un documento y le preguntan por sus hijos cuál es el apellido materno, paterno. Claro, él dice, chuta, hay todo un discurso, hay todo un protocolo, ¿no es cierto? Pero la práctica no se da. Y la manera de poder reaccionar y trabajarlo en conjunto es cuando hay un espacio de confianza que te permite, ¿no es cierto?, poder decir, oye, ojo, esto no está siendo adecuado ni coherente finalmente con lo que nosotros como empresa queremos ser y también obviamente encontrar los espacios para poder ser acogido. Entonces, mi pregunta, Javier, va en ¿cuáles son los mecanismos que ustedes en SQM utilizan o practican? O también cuáles crees tú que son los mecanismos más, o habilitadores, como no es cierto, estamos hablando, cuáles son esos habilitadores que te permiten poder recoger la realidad también de las personas, de los grupos identificados como prioritarios y también de otras diversidades, porque finalmente todos los que estamos aquí tenemos diversidad y tal vez justamente las diversidades menos evidentes son tal vez las que más generan esa falta de confianza muchas veces en los espacios laborales. Exacto. Miren, nosotros estamos avanzando. Como digo, esto no es un camino que estemos ya hecho, estamos en ese proceso. Tenemos comités o mesas de diversidad, en los cuales vamos de buscar representantes de los distintos grupos prioritarios. Eh, y esa es como la más formal, como Mm. una instancia de diálogo con representantes que vaya uno levantando este tipo de situaciones. Pero también a través de lo que queremos habilitar posteriormente, encuestas abiertas, anónimas, vienen dentro de las mismas encuestas de clima laboral. Es como qué falta o qué te gustaría que la empresa se preocupara. ¿Qué falta para poder sentirte, como hablamos, en confianza o Pasión. un ambiente? Eh, y ahí uno se puede, como abre, lo dejas abierto, damos la oportunidad de que se puedan incorporar y nosotros poder hacernos cargo de las necesidades que tienen nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, nuestros grupos dentro de la organización. Pero como digo, lo primero es generar primero es que se reconozca que tiene que haber una instancia de diálogo, ya el DEFE. Entonces hay que generar un comité, generar una mesa de trabajo. Segundo, generar acciones como por ejemplo una encuesta o tomar acciones con respecto a los resultados que están saliendo de estas mesas que serían. ¿Y eso por qué? Porque si uno dice, ok, mira, me falta, no me gusta porque el color X siento que va en contra de lo que yo pienso. Si logramos hacer un cambio en eso, va a generar, oye, sí se está tomando y uno puede ir avanzando en cosas más profundas. Al principio van a ser cosas más superficiales, como más básicas, pero al generar una reacción positiva por parte de quienes toman las decisiones, va a permitir que estos grupos también, mira, puedo ir avanzando, puedo ir sacando estas capas de llegar a lo profundo que los que realmente me interesa. Súper, no, total. Y ahí preguntarte, que tengo otra, otra pregunta más. En esas encuestas que ustedes han realizado o en esos espacios, eh, la palabra no informal, pero más flexibles, digamos, de eso, de poder levantar esa visión, ¿han ustedes podido identificar temáticas de la diversidad que estaban fuera de lo convencional, si lo podemos decir así? Se Es, sorprendieron diciendo, bueno, wow, tal vez estábamos pensando que nuestro grupo prioritario eran estos cuatro. Sin embargo, mira, estamos con estos otros temas, esas diversidades invisibles, como eh, se les llama.
Mira, lo que estamos abordando ahora hace muy poco tiene que ver con las personas pertenecientes a las comunidades indígenas. Y Perdona, ¿qué? personas pertenecientes a las comunidades indígenas Ujú. en nuestras operaciones en el norte. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, hacer un saludo para sus fiestas, porque sentían que nosotros en la política decíamos que los respetábamos, que íbamos. Entonces, uno de los puntos ya, ¿cómo hacemos visible para el resto de que hay personas pertenecientes a esto? Gente, cuando nos pasaron ellos mismos un calendario con sus fiestas patronales de cada una de las comunidades, la idea es generar un saludo. Segundo, es también generar instancias en que ellos puedan contar a sus compañeros, a sus colegas. Como, y eso también tiene que ver con algo que es la cosmovisión que existe en estos grupos de interés. Entonces, por ejemplo, la visión que ellos tienen del agua. Nosotros hablamos del agua, hay que cerrar la llave, etcétera, pero ellos lo ven desde otro punto de vista. El agua es vida, el agua no es quechua, me olvidó en el vocablo que tienen de las comunidades del Licanantay. Eh, pero hablan de la puri, de que el agua es un elemento que es más allá de un elemento material, sino que tiene que ver con el acceso a la vida. Entonces, cuando uno logra transmitir esto a tus colaboradores, a sus colegas, por ejemplo, cuando van a las comunidades y van a usar el agua, le dan un sentido distinto, una responsabilidad de por qué no es solo un recurso económico, sino también es algo más espiritual que si no lo escuchas de primera persona es muy difícil que te lo hayas cuestionado. Total. Sí, absolutamente. Y ahí también, como te decía, lo interesante es que es como esa cosmovisión que tienen los pueblos originarios también, cómo podemos abrir también a otros grupos, ¿no es cierto? También esas necesidades que tienen los distintos grupos, los distintos grupos de personas, cómo finalmente nos vamos haciendo cargo de esa, como dijimos, diversidades invisibles, pero tal vez no dándole a cada uno, digamos, un espacio, porque realmente es muy complejo, sobre todo en empresas grandes como las de ustedes, que cada persona en el fondo pueda encontrar su espacio para poder desarrollar en particular su diversidad, si lo podemos decir así, es complejo, sino que al contrario, es poder tener el espacio para sentirse con esa confianza. Aquí tenemos una pregunta de Carolina Insunza de BCI. No sé, Carolina, si la quieres hacer tú o la hablamos. No, no la quiero hacer. Yo la hago, no te preocupes. Aquí pregunta, perfecto, pregunta Carolina, ¿cómo logras identificar a las personas que son parte de algunos grupos de interés o algunos grupos prioritarios? Ya, lo primero hay que partir con los que quieran hacerse cargo, hacerse responsables de representar. En la organización hay que encontrar voceros. Eso es cosa de hacer una invitación a alguna charla, por ejemplo, de diversidad, y ahí uno empieza a identificar. Nosotros hemos hecho online en que ya uno va viendo de cómo va representando y después uno internamente le pregunta, ¿te gustaría participar? Pero eso es lo primero, y con los grupos más visibles. Después uno va madurando, puede empezar a bajar a otros grupos de interés, pero yo creo que lo primero es abrir la conversación dentro de la organización en espacios quizás más reducidos, pero invitando abiertamente a trabajadores a hablar sobre el tema de diversidad, por ejemplo. Y hay uno, los que somos como más, un poco más de experiencia, podemos ir identificando personas que eh, son líderes en estos y que pueden representar al resto de su grupo. Tiene que ser Total. obviamente todo voluntario, Sí, es como sí. dentro de esta confianza que hemos estado hablando. Absolutamente, y además algo que es bien importante, que nosotros lo hemos podido también ver y promover a través de cuando hacemos las evaluaciones del índice, es que es que en los comités estén integrados por personas representantes de los grupos de diversidad, y eso muchas veces no se da. No se da por dos razones. Uno, porque o no se ve, y como de nuevo volvemos, aquí no hay una mala fe, ¿no es cierto? Sino que muchas veces no se dice, bueno, perfecto, tenemos un comité, participan los liderazgos que son más, en el fondo, relevantes para poder tomar decisiones, pero no se levanta esa visión o no hay una participación activa de las personas. Y por otra parte es porque también cuesta, y ahí te queremos preguntar, Javier, también,
que de alguna manera lo has tocado, pero también siendo tú una persona que, que representa, en este caso, a uno de los grupos, ¿no es cierto?, que muchas veces es prioritario en las organizaciones de la diversidad, es porque no se atreve o no sabe la empresa cómo consultar, cómo preguntar, cómo incorporar. En el fondo, muchas veces el silencio se toma como, si no se habla de esto, quiere decir en el fondo que no nos molesta. Pero en el No, fondo, ¿cómo se totalmente. hace? ¿Cómo se hace para poder tener una conversación honesta, respetuosa y efectiva sobre estas temáticas en las organizaciones para que puedan después, como bien decías tú, reflejarse en acciones concretas? Yo vuelvo a decir que la forma de hacerlo es primero es generar espacios de conversación donde al menos el tema se abra. De ahí uno empieza a levantar estas necesidades de forma más honesta, más directa, de lo que puede significar para una organización incorporar distintas medidas, procedimientos, políticas, etcétera. Pero yo creo que para iniciar es partir con generar un espacio de conversación abierto. Y con esa invitación uno puede hacer un llamado o incentivar a que los posibles voceros, representantes o personas quieran dar a conocer. Porque uno empieza a preguntar, de esto me ha pasado, porque hay unos estándares en minería que te piden ya cuánto es la población de tus trabajadores, cuántos son minería. Eso no lo puede tener por donde viven o por si están inscritos en CONAVI, etcétera. Pero, por ejemplo, donde entras a la pregunta por la diversidad sexual, yo no siento que es una respuesta que se puede dar tan fácil. No puedes llegar y preguntar sobre tu orientación, pero sí que llegas a generar un espacio de diálogo interno y tú puedes identificar más o menos cuántos porcentajes. Sé que en Arcos Dorados han hecho algo más profundo, ahí quizás nos podrían comentar, porque en una charla que fui con ellos nos comentaron de que habían avanzado y tenían por parte del un 30%. Nosotros no hemos podido medirlo todavía, sabemos que está presente, eh, pero no lo hemos cuantificado y creo que es una brecha que tenemos que avanzar. ¿Cómo hacerlo? Es que también averiguar y aquí preguntarles cómo se puede hacer, porque en las conversaciones que he tenido también con parte colectivo no es tan directo de cómo llegar a tener esa respuesta. Súper. Gaby, no sé si ahí te pasaron el Sí, sombrero, como se dice. aprovecho. Sí, yo igual iba a comentar también que esta conversación me recordó mucho a la que estuvimos juntos en el conversatorio de Arts Global, entonces, claro, me hicieron muchas cosas sentido. Y también, claro, nosotros internamente a nivel Arcos Dorados, todo Latinoamérica, se hizo un censo demográfico, ¿ya? Y en este censo demográfico habían muchos tipos y estilos de pregunta y dentro de eso se obtuvieron ciertos índices en cuanto a personas con discapacidad, personas pertenecientes a la comunidad, cuidadores de personas. Y también nos ayudó mucho porque internamente y antes, nosotros también siempre habíamos conversado con diferentes empresas, diferentes redes, de cómo hacerlo, de si incluir una pregunta de este estilo en la encuesta de clima, en la otra encuesta, porque también, ¿qué nos pasa a nosotros? Que tenemos muchas encuestas y que también uno tiene que cuidarse de no ir saturando a todos los colaboradores de encuestas y que ellos reciban este feedback, porque si no es como... Ok, hice una encuesta, por ejemplo, ahora nosotros estamos con una encuesta de la norma de equidad de género. Un poquito antes habíamos estado con Pulso, con la encuesta de Pulso. Después viene la encuesta de clima laboral. Entonces, claro, me llenan de encuestas y después esta información tampoco la tengo. ¿O qué hacen con esta información? Entonces, yo creo que también es súper importante el poder tener como ese circuito cerrado y el poder ahí ir conversando, ir a través de estas encuestas generando acciones que realmente vayan en pos de las necesidades y lo que a cada persona también les va haciendo sentido. Porque nosotros también siempre conversamos mucho que tenemos dos mundos, uno que es oficina central con cierto perfil, cierta edad, personas que tienen muchos más cargos profesionales y todo lo que tiene que ver con restaurantes, que el perfil es mucho más joven, las mismas personas también que administran un restaurante hoy en día. Em, entonces también es un tema que yo creo que siempre va a estar como en boga de todas las organizaciones y también a nosotros nos ayudó, por ejemplo, en este censo demográfico, que era algo a nivel Latinoamérica,
que nosotros no nos llegaron los índices, por así decirlo, directamente, sino que nos bajaban los porcentajes totales por país. Entonces también no estaba esta forma de malversar los datos que puede pensar algún empleado o algo por el estilo, sino que se hizo a través de un externo. Entonces también esto fue mucho más visible para nosotros y más fácil de hacer. Sí. Súper. Gracias ahí, Gaby, por compartirlo. Yo creo que, y como lo decía un poquitito antes, y ahí tengo también, nos quedan todavía algunos minutos para la conversación, así es que invitadísimos a dar su experiencia o también a preguntar algo a Javier que nos pueda, o a alguien más también aquí, como el propio Javier preguntó, cómo ir generando, ¿no es cierto?, y compartiendo buenas prácticas. Creo que es clave lo que comentaste tú, Gaby, lo dijo también Javier de alguna manera, nosotros también lo estamos promoviendo desde Prumana, que generar la confianza para que justamente se puedan dar conversaciones que permitan identificar de qué manera hacerlo más adecuadamente posible. Y que también se comprenda que esta es una transformación en las instituciones y que por lo tanto es un crecimiento que todos estamos teniendo en las organizaciones. O sea, también comprender que la empresa o quienes lideran la empresa, de un minuto a otro, o sea, esto no es mecánico, no es de ahora en adelante vamos a ser diversos y con eso basta y no es un software, ¿no es cierto? Sino que es una transformación cultural, por lo tanto van a haber situaciones en donde no se va a dar del todo la coherencia, no se va a dar del todo la consistencia, ¿no es cierto? Pero cuando hay una buena intención y una intención que además se traduce en recursos, en esfuerzos, en acciones concretas, en donde realmente está integrado en la estrategia del negocio esto, creo que todas las personas en el fondo, que tenemos que día a día ir en el fondo enfrentando distintas situaciones de nuestras propias diversidades, si lo queremos ver así, ¿no es cierto?, nos permiten estar en un ambiente más cuidado, más tranquilo, y en donde uno dice, ¿sabéis que esto tal vez no se hizo de la mejor manera, pero hay un espacio en donde se puede conversar y se puede avanzar en conjunto? Yo creo que también, y lo decía, y lo decía también al comienzo en la presentación, el sentirse feliz en un lugar de trabajo no solo implica, ¿no es cierto?, tener un buen desarrollo profesional, tener una buena remuneración, tener buenos, ¿no es cierto?, beneficios, sentirse en el fondo satisfecho con lo que se está haciendo, sino que también tiene que ver con tener espacios de construcción conjunta, ¿no es cierto?, espacios de co-creación en donde uno también sea un aporte para el desarrollo y el crecimiento de esa organización. Y la siguiente pregunta que te quería hacer, Javier, ya para ir cerrando y también invitando a otros a que vayan y otras haciendo sus preguntas. Aquí vamos a entrar y te pedimos tu honestidad radical. Tú estás en un cargo de liderazgo y de alta responsabilidad en SQM. ¿Cuáles son los desafíos o dónde ves tú que están las mayores reticencias, ¿no es cierto?, por parte de quienes lideran las instituciones para poder desarrollar estos temas, para poder generar mayor diversidad o finalmente, como lo hablábamos recién, para llevar a lo concreto o a lo real esa intención, ¿no es cierto?, de ser una empresa inclusiva, de ser una empresa respetuosa. ¿Dónde ves tú que están las mayores dificultades, los mayores en el fondo limitantes, y cuáles ves tú que pueden ser espacios de que esto en el fondo empieza a ser parte de la cultura, se tome la conciencia y finalmente se le dé la relevancia estratégica que por todas las razones que tú nos diste antes, no solamente genera buenas culturas, sino que también un habilitador para que las empresas sean más sustentables, ¿no es cierto?, más rentables, con mayores niveles de producción? Yo creo que este último punto es el más relevante. Es para personas que no lo ven como parte de su día a día, es hacerles notar, entender que si quieren que la organización se mantenga en el futuro, necesitan contar con una diversidad en su plana de trabajo. No es posible cerrarse a una visión de que todo va a ser como antes o que va a existir un cierto tipo de trabajadores cuando ya se ha cambiado, cuando los distintos grupos exigimos de alguna forma estar presentes o estar representados. Y si no se logra, finalmente va a tener peores resultados. Es como, así yo llevo al menos al directorio. La diversidad genera
efectos positivos en el largo plazo, y en el corto también, pero al ponerle a los más pragmáticos números, eh, que, porque lo que dicen, no, pero ya nos ha pasado hasta con la participación femenina, es como el desde. Eh, ¿Por qué es importante? Entonces uno empieza a comentar de los impactos que esto tiene en la toma de decisiones, el impacto que esto tiene en poder alcanzar producciones o poder alcanzar mejores resultados, ya les abres un poco la puerta porque entraste en su mundo. Entraste en su mundo de la productividad, entraste en el mundo de, el van del proyecto o el valor de la acción. Entonces, esa es una forma en que nosotros hemos llegado. Y lo otro es que la industria te va moviendo. Las exigencias de los estándares internacionales apuntan a que las organizaciones tienen que cumplir con ciertas medidas o si no, me quedas fuera del mercado. Entonces, cuando tienes personas que son más duras en ese sentido, entonces le comento, oye, este cliente me está pidiendo tener un X índice, y lo que pide es que tú alcances, por ejemplo, una paridad en el directorio o cierta participación femenina en total de tu organización, o contar con estas políticas implementadas. Entonces, bueno, el que nosotros nos hemos enfrentado acá internamente es eso, es como, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario que nosotros lo hagamos y por qué que lo hagan otras empresas más de servicios, por ejemplo, no productivas? Y ahí es donde nosotros tratamos de buscar los estándares, los índices, de que si tú quieres seguir vendiendo en un mercado competitivo, y sobre todo estamos en litio, que apunta a la sostenibilidad, tienes que cumplir con estos estándares también internamente. Y eso significa todo este listado de cosas que incluyen contar con una diversidad laboral para que tus trabajadores al momento de eh, tener enfrentados a los auditores, a las cuentas, que sí se vive la diversidad de la organización. Súper. Sí, absolutamente eso es uno de los puntos más relevantes. Y un poco también de lo que hablábamos hace un momento atrás, es también reconocer se la palabra la diversidad en el fondo, pero sí reconocer también cómo las distintas personas, ¿no es cierto?, se van enfrentando a los distintos desafíos, cuál es la manera que tienen en el fondo para poder afrontarse a eso, y también no solamente esperar que nos hablen desde un lenguaje, ¿no es cierto?, sino que también hablar desde un lenguaje que permita estos espacios de encuentro, que permita también que las otras personas vayan conectando y desde ahí generar una construcción conjunta respecto a cómo queremos también como institución ser una empresa respetuosa de la diversidad. Yo creo que ese es un punto súper clave. Ujú. Vamos ya cerrando el webinar, pero no queremos no permitirles si es que alguien quiere hacer alguna pregunta más, algún comentario o alguna reflexión desde sus propias instituciones. Me pueden levantar la mano, si no, de todas maneras volver bueno, obviamente agradecerle a Javier todo lo compartido, como lo pudimos vivenciar, fue un muy buen mix entre la experiencia personal y cómo eso se lleva, ¿no es cierto?, al hacer de las instituciones, que era el objetivo de este espacio. Recordarles también que este webinar va a estar durante el día, ¿no es cierto?, subido ya en nuestra plataforma de aprendizaje colectivo, para que puedan revisar algún espacio que quieran, ¿no es cierto?, hacerle un doble clic y sobre todo también para que lo puedan compartir con el resto de sus equipos. Y también que es parte de la plataforma y digamos que su mayor objetivo es generar interacción, es generar comunicación entre ustedes, entre todos, ¿no es cierto? Así que invitarlos a que luego de este espacio, si es que a alguien le surge alguna pregunta o alguna reflexión, puedan ahí exponerlo, sigamos en contacto como grupo que estuvo presente hoy y también poder generar o compartir videos, documentos, informaciones, libros, ¿no es cierto?, que ustedes tengan o se les vengan en mente que tengan relación con la temática o no, pero que tengan que ver obviamente con los desafíos que hoy día tiene la diversidad, la que hay inclusión y que lo puedan también compartir en la plataforma, que es parte de los objetivos que este espacio tiene. Así es que nada, bueno, Oye, ¿no? agradecerte, ¿sí? Tatiana, por acá, es que voy sin cámara, perdona, Tatiana de ayer. Ayep, Tatiana, por favor, adelante.
Sí, mira, solo quiero agradecerle porque su experiencia es valiosísima, sobre todo que yo trabajo con muchos estudiantes diversos. Nuestra empresa ya tomó políticas hace ya un buen tiempo. Eh, pero como bien dijo ahí de Arcos, hay dos realidades en una empresa siempre. Eh, la ley Karin también vino a regularizar el otro lado, digamos. Eh, Me interesa mucho la experiencia de él desde lo profesional eh, y la verdad que sería una muy linda experiencia poder exponer esta situación también a los estudiantes que hoy día están a puerta de ser titulando, digamos. Algunos tienen muchas dificultades emocionales en el desarrollo de sus competencias laborales desde su propia realidad. Y los estamos viendo mucho en problemas de salud mental hoy día en nuestros estudiantes y tienen que ver con su propia identidad. Eh, Te agradezco mucho la experiencia, yo sé que esto lleva años de trabajo emocional y personal, eh, pero sería súper interesante hacer algo con los estudiantes que están a puertas de iniciar una vida laboral y profesional, cómo enfrentar eso, desde su perfil, desde una mirada diversa, desde esa experiencia que tiene el otro, cómo desarrollarla, desde ser verdadero, principalmente es eso. Sería como bien interesante, me quedo dando vuelta a esto, así que quizás ahí, Florencia, podríamos hacer algo con los estudiantes. De todas maneras, ahí estaba. Muchas gracias, Tatiana, por tu reflexión. Y definitivamente, o sea, nosotros hace acá hace un mes atrás estuvimos en una visita justamente en AYEP. Fuimos a conocer cómo estaban generando, ¿no es cierto?, el desarrollo de los futuros profesionales. Y un desafío muy grande que tiene AYEP y así como otras instituciones, ¿no es cierto?, educacionales. Está justamente en el desafío de cómo hacer que las personas que hoy día están estudiando sientan que en sus espacios laborales hay un espacio de acogida, todo eso que en el espacio educacional se está promoviendo, ¿no es cierto? El respeto, la inclusión, temáticas de futuro finalmente, o que hoy día los negocios han cambiado, pero cuando entran muchas veces a la realidad, no está del todo eso desarrollado y ahí se genera este choque cultural, emocional entre lo que, las expectativas que se tienen con lo que finalmente se entrega en los espacios. Y me parece súper interesante ahí la idea que genera la Tatiana, porque, y no solamente para que ellos puedan escuchar y inspirarse de alguien que ha sido exitoso en el amplio sentido de la palabra exitosa, ¿no es cierto? Entendiéndolo de manera integral y sistémica, en su desarrollo profesional y personal, ¿no es cierto? Desde el poder exponer su verdad, como decía, o su realidad, ¿no es cierto? En una especie de cuidado y de confianza. Interesante también escuchar lo que los jóvenes están necesitando, requiriendo, y como dice Javier, estas son conversaciones que probablemente para ponerlo así muy a largo, 10, 15 años no vamos a estar teniendo, porque definitivamente las nuevas generaciones vienen en el tema de la diversidad con otros, vamos a estar hablando de otras cosas, por supuesto, siempre todas las generaciones tienen tienen sus temas y tienen sus desafíos, pero es hoy día donde tenemos que entender y comprender cuáles son esos atascos mentales, si lo podemos ver así, o culturales, que no nos permiten avanzar de manera más fluida, porque es hoy día donde tenemos que generar la transformación, porque el cambio ya se generó y debemos de alguna manera hacer eco a eso para poder ser, como decía Javier, sustentables en el tiempo, que es un objetivo y una necesidad de toda empresa hoy día. Así que muchísimas gracias, Tatiana, por tu buena reflexión. Agradecerles entonces, bueno, Javier, de nuevo agradecerte a ti por tu tiempo, por la gratitud de compartirnos tu experiencia, también todos los tips que nos diste de cómo llevarlo también a lo concreto, y agradecerles también a todos los que estuvieron aquí hoy día, a la Gaby también por lo que nos aportó, ¿no es cierto?, desde Arcos Dorados, agradecerles por estar hoy día, y invitarlos, como les decía siempre, a seguir con estas reflexiones y con estos diálogos, y lo que también es súper importante y no lo olviden, que nuestra Alianza por la Diversidad y el Género lo que busca es poder reflejar
temáticas que para ustedes, sobre todo como instituciones, están siendo un desafío. Así es que si tienen alguna preocupación, algún tema que no han logrado resolver, o alguna necesidad que requiere en el fondo estos espacios de conversación colectiva, ¿no es cierto?, para poder ir avanzando, por favor, se comunican conmigo, con Clemente. Ustedes saben que los canales de comunicación están absolutamente abiertos para que podamos desde ahí recogerlas y generar algo en conjunto. Así es que muchísimas gracias, un abrazo muy grande, que tengan una excelente mañana y nos vamos con harto aprendizaje y reflexión, Javier. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, saludos a todos. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Gracias, chao. que estén Chao, chao, bien. Chao. buen- Chao, muchas chao, gracias. chao, Chao, chao. nos vemos.